Le damos la bienvenida nuevamente a Arquitectura 3C de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos interesa básicamente presentarnos y soy Viviana Colauti, titular de la cátedra. Y antes de presentar el resto del equipo, me gustaría hacer algunos como enunciados básicos en relación a la universidad y en relación a los aspectos que vamos a tener en cuenta durante el año. Sobre básicamente el tema anual, que es la vivienda colectiva en relación a la ciudad. O sea que hay como dos grandes escalas que intervienen e interactúan como un par dialéctico, que es la ciudad y la arquitectura. La idea entonces es un poco trabajar sobre, hablar, comentarles la idea del rol docente como el de interactuar en distintos sistemas, pero lo que me interesa es poder como recuperar estas dimensiones de nuestro rol, que tiene que ver con la dimensión política, la dimensión intelectual y la dimensión social en la enseñanza de la arquitectura. Esto es muy importante porque es como un andamiaje a partir del cual nosotros nos movemos. Hay cosas que parecen obvias, pero a la hora de la universidad pública es importante recalcarlo. Como universidad pública tenemos como ese rol, ¿no? Esta dimensión política porque de alguna manera es una institución del Estado y como tal interactuar desde esa mentalidad, digamos, que estamos en un sistema que pertenece al Estado y también que tiene normas, y que tiene leyes y que interactuamos con otros como una gran ciudad, es importante como descubrir esa dimensión política de las relaciones. Esas tomas de decisiones, estas construcciones colectivas que nosotros siempre trabajamos, es parte de esas también intenciones. La dimensión intelectual involucra este razonar a partir de el pensar la arquitectura. El proyectar es pensar en la arquitectura. Ese proyectar que te posiciona frente al otro y ese proyectar implica un pensamiento, un desarrollo intelectual que antes no lo hacías. Entonces, en ese sentido, también me gustaría que nos posicionáramos qué rol cumplimos nosotros los arquitectos y ustedes como estudiantes. Y la dimensión social, que es la pata como para mí más difícil de que se pueda como involucrar y que no pasa a ser un objeto que proyectas porque lo pensás en el marco de una institución. No, digamos, la dimensión social implica no solo tus pares en esta comunidad educativa, que es estas propuestas de intercambio y estas bullir de lo colectivo que tanto nos caracteriza, sino también tiene que ver con el proyectar para el otro, esa comunidad que tiene un problema concreto. Entonces, detectar problemas, trabajar con los problemas y trabajar proyectos para resolver problemas es lo que forma a un profesional. Entonces, en ese campo, en ese transcurrir y a la mitad tu carrera está Arquitectura 3C, donde estamos trabajando básicamente la idea de densificar la ciudad a partir de viviendas colectivas y básicamente trabajamos con lo colectivo, lo público, y siempre pensando en que también la vivienda es un derecho clave de todos ciudadanos, digamos. Si hablamos del rol del ciudadano, también tenemos que hablar del derecho ciudadano a partir del derecho a acceder y a permanecer en los espacios públicos, permanecer en la universidad, permanecer. Entonces, es como que de alguna manera es acceder a lo que existe, porque el Estado tiene un rol y ese rol es el darte la opción de la educación, de la vivienda, el trabajo, y digamos, de alguna manera esto parece obvio porque está en la Constitución, pero no es tan obvio porque me parece que es importante trabajar sobre ese campo, digamos, desde el punto de vista de la ciudadanía.
Para ello nosotros tenemos como clave una hipótesis de proyecto en los barrios de la ciudad. La pregunta que nos enfrentamos es cómo densificamos los barrios pericentrales. Y frente a esa pregunta, pensamos una hipótesis proyectual que está relacionado a lo imbricado de los programas y de los tejidos, digamos, cómo cada trama se puede superponer y enlazar para generar nuevas dinámicas barriales, que aquellos que estén abandonados puedan recuperarse, aquellos barrios que están en pleno proceso de transformación, amenazados por el mercado, de alguna manera pueden recuperar esa dinámica, no como era antes, sino como puede ser para el futuro. Estos cuestionamientos que nos planteamos, no lo hacemos solos, lo hacemos con un equipo de personas. Yo estoy al frente porque soy titular, pero hay 6 docentes que están a cargo de construir con ustedes este mecanismo de la proyectación. Uno es Manuela Larraquis, Adrián Mayol, Jessica Grotter, Jerónimo Mullins, Carlos Pisoni y Bruno Cileoni. Después están 16 adscriptos, hoy ya son 17, están distribuidos en los distintos talleres. Hay 2, 3 por docente y hay otro grupo que estará trabajando también conmigo en las distintas publicaciones, trabajos que vamos a hacer paralelamente en los talleres. La idea es que vos nunca te quedes solo frente al problema de la virtualidad en que estamos transcurriendo, y que frente a este problema de la pandemia podremos tomar, incluso intelectualizar el problema para ver cómo se proyecta esto hacia el futuro. Entonces, desde ese lugar me gustaría que el equipo pudiera trabajar en los talleres. La idea del taller es el espacio de la experimentación. La idea del taller es el espacio de la construcción colectiva. En estos momentos, hoy, exclusivamente por coronavirus, esta modalidad es virtual, pero no es la idea de trabajar en la virtualidad porque es muy difícil construir en colectivo si no podemos trabajarlo en el taller. En esos debates después podemos ver de qué nos sirvió o de qué no nos sirvió cuando termine todo esto. En este momento de pandemia por coronavirus, me parece que es muy importante posicionarnos en esto, de que este es el ideal, trabajar con el otro para construir colectivamente y trabajar con el otro para trabajar para el otro. Digamos, en los talleres de reflexión y acción trabajamos eso, ¿no? Cómo estas otras actividades en el afuera de la facultad y en el afuera de la universidad pueden ser tan importantes como la de la proyectación. Son tan importantes como complementarias. Yo también pienso que el espacio del taller es donde se construye la ciudadanía, es decir, se construye un modo de reconocimiento de esas normas y esas reglas, y es donde vos aprendés a trabajar con otro que además tiene como esa propia dinámica específica. Respecto a la ciudad, me interesaba abordar con ustedes esta idea de ciudad compacta, frente a la idea de densidad que tenemos que trabajar los arquitectos. En la propuesta de arquitectura 3C es trabajar la ciudad compacta, la ciudad que es como eficiente, la ciudad que tiene que ver con la cercanía, la ciudad que tiene que ver con la accesibilidad y transporte no más de 10 minutos del trabajo, la ciudad que tiende a concentrar, pero al mismo tiempo tiende a distender. Entonces, esta ciudad comprometida a partir de las diferencias, no a partir de la homogeneización, sino a partir de la diversidad y la heterogeneidad del tejido, es que me interesa que nos posicionemos también en nuestros programas, también en nuestras actividades proyectuales. Por otro lado, me interesa como pensar con ustedes qué pasa en estos tiempos de pandemia, qué va a pasar post pandemia. Entonces, me parece que hay que, desde el proyecto de arquitectura y vivienda colectiva, hay 2 grandes preguntas. ¿Qué va a pasar con la vivienda
en las distintas escalas, ¿no? La vivienda colectiva, ¿qué va a pasar con lo colectivo de la vivienda post-crisis y qué va a pasar con la vecindad, esa escala vecindal de lo doméstico y qué pasa en el interior de nuestras viviendas, que suceden cosas que de alguna manera antes no era la dinámica y qué va a pasar para adelante? O sea, dos áreas como bien como para preguntarles, ¿no? La idea de vecindad y del espacio público. Repensar la idea de la espacialidad del habitar colectivo. ¿Qué pasa con estas nuevas distancias? ¿Qué pasa con estos nuevos contactos? ¿Qué pasa para prever si un espacio va a esperar o no una posible modificación a partir de una posible nueva pandemia? ¿O cómo es esto post pandemia? Les dejo un par de links para que puedan entrar y ver lo que está sucediendo en Plataforma Arquitectura, que en estos momentos hay una convocatoria y alguna y otro videito que es desde una casa, me parece. Bueno, nos preguntamos en Arquitectura 3C, y ahora sí entramos en contenidos específicos, ¿cómo enseñamos a proyectar vivienda colectiva? Y esto me parece como una pregunta clave para que yo te explique como todo el programa en dos imágenes. Estas también las tenés porque estas están dentro del programa de actividades, pero está dividido en dos grandes unidades que corresponden a dos prácticos y dos actividades complementarias. Bueno, entonces, para explicarte el año como en dos imágenes, puedo hablar de dos unidades. La unidad 1 implica un trabajo práctico muy poniendo foco en el problema social, en el problema vinculado a los derechos y en particular en género. La idea es entonces poder analizar, reflexionar, interpretar. Tenés varios textos para leer, para realmente hacerte carne con el problema concreto, real y contemporáneo de lo que nos está pasando y de lo que está pasando en relación a géneros. Y la pregunta es, ¿qué espacios serían pertinentes para este problema? ¿Y qué programas serían pertinentes para este problema a resolver que tenemos? Entonces, el problema lo tenés que descubrir vos. Ya voy a llegar al práctico, voy a hablar de eso con ustedes, pero básicamente la idea es poder hacer propuestas de ideas y que puedas resolverlos a partir de una estructura, en este caso una estructura existente. Y en la unidad 2 ya es como un poquito más compleja, llegamos a la estrategia barrial, una estrategia barrial que involucra un tejido muy diverso. Vamos a trabajar en los barrios pericentrales, concretamente Barrio Alberdi. Vamos a trabajar junto con una comunidad que ya viene trabajando, que está desarrollando varios proyectos en red con ciencias sociales, con distintas organizaciones e instituciones y organizaciones no oficiales que trabajan en red con el centro vecinal. O sea, nosotros estamos comprometidos con esa relación y nos parece que podemos llegar a armar una buena propuesta de tejido de vivienda, de densidad y espacio público que involucra también la revitalización, la proyectación en áreas más complejas y esto tiene que terminar un legajo de obra, concretamente. Entonces, digamos, estos son los dos grandes trabajos que se van a desarrollar en distintas escalas. El primero, lo ideal era que trabajáramos mucho en maqueta y algunas renderizaciones, pero ahora vamos a trabajar básicamente de manera virtual. O sea que ahí vamos a estar trabajando básicamente de manera virtual y a mano de acuerdo a las habilidades que cada uno a esta altura ya pueda haber adquirido.
En esta segunda imagen de todo el año, en vertical tenemos el trabajo práctico, el proyecto 1, que es el proyecto que empezamos hoy, digamos, que empezamos la semana pasada con los textos y que vamos a trabajar sobre una estructura existente. Las visitas a obras por Córdoba, que vamos a trabajar con lazos, con historia. Vamos a trabajar 7 edificios de Córdoba junto con los 2 cátedras de Historia B. Vamos a trabajar también los mapeos cuando empecemos con el barrio, vamos a trabajar los mapeos en un área particular con gente que nos va a decir y podemos hacer entrevistas con esas personas y podemos ya recuperar lo que ya se estuvo haciendo desde Alberdi. Y en el proyecto que es 2, que es el TP2, vamos a trabajar de esta manera. Finalmente vamos a presentar nuestros proyectos en el barrio como parte de una muestra colectiva. Eso es el elenco, les despliego el elenco anual de lo que haremos. Y ahora sí entramos como en contenidos más conceptuales con respecto a qué es la vivienda colectiva en relación a lo urbano y a lo arquitectónico. Yo lo armé en 3 paquetes. Uno es referido a la ciudad como habitar colectivo y los distintos actores que intervienen en la ciudad. El segundo paquete está referido a los lineamientos de trabajo, está referido a la arquitectura y ciudad y arquitectura como este binomio. Y el tercer paquete es referido al taller. Los lineamientos específicos del taller que seguramente en un ratito estarán con sus profes trabajando la guía de trabajos prácticos y verán en qué situación está con respecto a los textos. Como sabrán, y si ven la imagen que les estoy mostrando de la ciudad de Córdoba, más del 80% del tejido es de vivienda. Estos datos, que es bien importante distinguirlos, están compuestos de distintos actores. El actor 1 sería aquellos actores singulares, arquitectura de autor, arquitectura que está bien vinculado a algunas estructuras, a un mínimo de la población, pero que tiene esto de notables arquitectos trabajando. El otro actor es como de clase media, que está más relacionado al mercado, que está relacionado con esta clase media que accede a cierto espacio inmobiliario y que va consolidando esta idea de vivienda como un poco más aislado del tejido, pero sí donde se reconstruye en la medida que el famoso lote a lote. El tercero involucra el Estado, involucra el Estado como gestor, digamos, esto de estar frente al Estado como distintos programas, como por ejemplo, como les decía, un Procrear, y el cuarto, un actor de sectores populares que está más asociado a las villas o a los de más bajos recursos. Por ejemplo, la Villa 31, la Villa 24, 25, hay muchas, menos de las que otros países, pero más de las que deberíamos de tener. Un punto 2 que me parecía como importante también es revisar con ustedes esto del límite, ¿no? Esto de la arquitectura que presenta esta situación en capas, como del espacio interior y el espacio exterior, y entre eso está como el límite, como diafragma que se puede como trabajar de distinta manera y que ahí va construyendo una especie de filtro entre el interior y el exterior. Es como que Fosillon trabaja habla de la masa interna, la forma externa, como que son masas que se van como entrelazando. Sí, a mí me importa distinguir los espacios entre cómo Hertzberger trabaja esta idea del intersticio, trabaja los espacios entre el interior y el exterior. Fue uno de los primeros que detecta, de alguna manera, el otro,
en los 70. Es como que se empieza a redescubrir esta otredad a partir de la carencia, a partir de la separación que produjo de alguna manera el movimiento moderno. La idea entonces es de encontrar datos en estos espacios de encuentro que nos permitan poner en primera línea como protagonistas estos espacios. ¿Qué pasa si proyectas desde estos espacios y luego trabajas con otros espacios que pasarían a ser secundarios o complementarios que estarían en relación a la vivienda? El famoso ensayar, pero a partir de tomar conciencia de que esto no es territorio segmentado, sino es territorio de la sociedad, tanto externa e interna. Esto implica de trabajar lo colectivo por sobre lo individual. Entonces, si trabajamos como esas líneas y también somos conscientes de los distintos tipos de familia, de la contemporaneidad, que ya no hablamos de un papá, una mamá y dos niñitos, sino que hablamos de más de 11 tipos de familias que se reconocen desde lo social, y que uno tiende a querer adaptar estos tipos de familia a la vivienda, entonces estamos hablando de que hay que adaptar un proyecto al usuario, no un usuario general, como veíamos, porque además, ¿qué es un usuario? Es quien usa, pero no habita, digamos, la palabra ya usuario es muy de la modernidad, digamos, de movimiento moderno, es como eficientista. Entonces, habría que revisar si el habitante no requiere, ya estás pensando en el otro, si el habitante no requiere una serie de tienen ciertas necesidades que se pueden transformar en espacios habitables y que esos espacios habitables pueden modificar la arquitectura, el espacio y los límites. Por eso tenemos que enfocar en el habitar contemporáneo, porque estamos proyectando hoy. Podemos tomar antecedentes, que me parece perfecto, pero tenemos que tomar la historia como datos de reflexión desde el siglo XIX, que pasaba con el siglo XIX, que en los últimos pisos ponían los más pobres y los más ricos estaban en las plantas bajas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaba? Ni hablamos del subsuelo, pero también qué pasaba con el concepto de patio en los conventillos de inmigrantes, este espacio de la comunicación, este espacio de la comunidad, entre comillas, esta comunidad que se reconoce como propio por algunos elementos comunes que tienen y que de alguna manera es la vecindad que hace el soporte de una red de la comunidad, de los vecinos, digamos. Cómo revisar ese concepto de vecindad hace como que uno pueda como encontrar nuevas lógicas de comportamiento, nuevos espacios de guardado, nuevos espacios complementarios, nuevos espacios comunitarios. Entonces apostamos a una vivienda colectiva que sea densa y porosa al mismo tiempo. Entonces, densa, pero que al mismo tiempo tenga sus espacios de encuentro. Esta idea súper eficiente de construcción a partir de la materialidad y a partir del ambiente, desde el recorrido del sol, desde la ventilación cruzada, es excelente, y piensen en el contexto de posguerra, que esta idea brillante descubre un modo de hacer bien anclado desde la organización, distribución de los elementos, disposición de los vacíos y de los llenos, y cómo este problema de cómo relocalizo 1 millón de personas se puede solucionar con una idea fuerte de compactar en altura, liberar la planta baja. Entonces trabajo
reduzco la continuidad espacial, libero la altura, la placa compacta de ventilación cruzada, los espacios sociales los llevo a la planta alta y ahí, y ahí es donde tengo este edificio prismático, único, súper distribuido, súper eficiente. Quizás su interior del pasillo que comparte 2 niveles es cerrado, pero es eficiente. Su planta baja libre, se puede acceder por múltiples accesos. El centro también es colectivo, la terraza comunitaria es su espacio de recreación. O sea, en una sola pieza resuelve varios problemas en simultáneo. Esta idea de posguerra es excelente. La pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros, post pandemia, también solucionar los problemas que vamos a tener? Justamente yo estaba pensando que sería como la situación como opuesta, ¿no? Acá, en vez de estar todos juntos, tan juntos, como en el caso de Marsella, deberíamos de tener como otro ritmo, ¿no? De reunión. Y entonces por eso el tema de la porosidad. En este caso quería hacer referencia a esta herencia de un moderno, bueno, aquí trabajó también Le Corbusier con Reidy, como en Río trabaja los mismos principios de la planta libre, los pilotes como soporte del edificio, las estructuras de nivel horizontal, pero fíjense, ¿dónde está la singularidad de este edificio? Retoma, el edificio toma la forma de la topografía, se ancla en la barranca, se construye sobre la pendiente, también libera la planta baja, pero no la puede evitar porque el primer nivel está tomado por la topografía, entra por el segundo piso, baja 2 niveles, sube 2 niveles, se ahorra el ascensor y captura desde el nivel 2, que sería su ingreso, es la planta noble, es la planta que tiene la continuidad hacia el paisaje, dominio total del horizonte. Los principios de la modernidad aquí están llevados a su máxima expresión, pero recontextualizados. En este caso, entonces, mientras que en el anterior era la materialidad como protagonista, en este caso es el contexto como protagonista. En este caso, pensemos que también otro heredero de estas tendencias, digamos, los MBRDB, que tratan de revisar permanentemente los principios del movimiento moderno, pero con un contexto local propio y diverso. Entonces, frente a la hipótesis de recorto un pedacito de ciudad, lo compacto y lo incorporo como dentro de ese prisma, y dentro de ese prisma lo incorporo también en el contexto, lo elevo, tampoco puede tocar el piso, porque el problema que tiene acá Holanda es no puedo usar suelo. Es más caro usar suelo en extensión que compactar una ciudad entera en altura. Entonces, delinea una idea de ciudad por barrios a partir de colores. Entonces, los barrios son un color, un código de color, y entonces la máxima densidad y el barrio y la porosidad están todos en este bloque. Te diría que es un edificio conceptual. Es un edificio concepto porque tiene una ciudad compactado y lleno de barrios. Y entonces, y cada uno de estos barrios tiene un espacio colectivo distribuido unos abajo, otros arriba, y la idea es cómo resolver el interior de este edificio. Esto es como, son ideas que tienden a resolver problemas. En este caso, de uso de suelo, el problema. Yo tengo que densificar, pero por debajo tengo agua y entonces como lo llevo en altura. El anterior era de posguerra, el de Le Corbusier. Reidy tenía que resolver un problema topográfico importante.
Y acá quiero hacer hincapié en la Catón Basal, que trabaja también los principios de la modernidad, pero tiende a querer usar la tecnología en relación al ambiente y la tecnología en relación a la idea de transformación del espacio, porque piensa que cada una de las de modos de habitar es singular, entonces tiene que trabajar con el máximo beneficio de superficie libre, con la posibilidad de cierto nivel de adaptación por dentro. Y entonces, por dentro y por fuera, porque trabajo como el concepto de lo rígido y lo móvil, el hormigón y la construcción en seco. Entonces, estas dos líneas de abordaje los toma los realiza como muy bien en este conjunto de viviendas que son viviendas sociales. Si bien tiene muy poco espacio público colectivo, quería hacer hincapié acerca de las tipologías, reflexionar acerca de las tipologías. Digo, porque a partir de estas naves de hormigón que están moduladas con un cierto ritmo y una cierta capacidad de espejo que tienen, ¿viste? Como que se reproducen en un sentido y en el otro, pero resulta que son moduladas. Creo que cada nave tenía 9 por 14, me parece. Creo que o será 15, sí, es como si fuera 5, 5 y 5. Cada nave de estas está trabajando en un sentido y resulta que las divisiones interiores son livianas, se pueden remover. Entonces, la idea de transformación ya está incorporada desde la esencia. La idea es brillante porque tomo elementos rígidos y elementos móviles que se pueden remover y se pueden cambiar por dentro. Entonces, la Catón y Basal toman algunos espacios rígidos como la cocina, no, como el baño, las escaleras y el muro cocina, donde estarían los servicios. Y el resto es espacio para cocinar, espacio para guardado, espacio para dormir, pero no tiene la zonificación, el famoso zoning que nosotros hacemos cuando trabajamos dormitorio, cocina, 3 dormitorios, 2 baños. Es decir, como que deja abierto eso para la posible transformación y la posible recuperación de esos espacios para quizás otras prácticas que no son las prácticas específicas del habitar cotidiano de una familia tipo. Y también tiene otra cosa, a ver si lo tengo acá. Sí, este espacio fuelle que les llaman ellos, como un espacio que siempre dejan dentro de la fachada, como 3 metros hacia atrás, para con algunas tecnologías más livianas, poder como cubrirlo o descubrirlo de acuerdo a la época del año, al uso, si lo usan para coser, para producir, para almorzar, digamos, tiene una serie de conjunto de viviendas, tiene una serie de secretitos o tips que están súper intensos para poder reanalizarlo y para poder reflexionar acerca de qué está pensando en la Catón Basal sobre la arquitectura. Esta es la dimensión intelectual de la que estoy hablando. ¿Qué piensa la Catón Basal de la arquitectura? Y este es un resultado. Este es uno también de estos resultados. Piensen, miren, arriba en esta imagen está este espacio semicubierto y en el de abajo, en la imagen de abajo, está esto que es escritorio, comedor, o sea, tiene esto de espacio único que si lo quieren lo separan, si no lo quieren no lo separan, y esto tiene básicamente 4 tipologías diferentes a partir de esa modulación que hablamos. Entonces, acá hablábamos entonces, con estos ejemplos que les estoy mostrando, de alguna manera estoy hablando como una manera de pensar acerca de la arquitectura. Entonces, como estrategia, creo que podemos tomar alguno de estos pares pares complementarios, como que es múltiple pero compacto al mismo tiempo, en el caso de los MBRDB. Polifuncional y multiescalar, sí, tenés como un barrio, la tipología, tenés como todo metido en el mismo, diversidad tipológica, multiplicidad
de usuarios, tenés los espacios colectivos, los espacios de equipamiento, los espacios productivos, todo junto. Eso te va generando nuevas dinámicas barriales. Diverso y poroso, esto es un lacatón basal, este ejemplo que les mostraba recién, digamos, es diverso porque tenés diversidad de espacios. Tenés como 5 o 7 espacios que en algún momento pueden ser 3, en algún momento pueden ser 2, y además la porosidad, esta cosa de poder generar esos vacíos que te permiten generar espacios al principio en desuso y después apropiables, digamos, balcones, programas, espacios sin programa para que se pueda ir apropiando la gente de eso. Entonces, como esas 3 líneas de trabajo que me parece que podría ser posible a la hora de darte ideas para esta nueva modo de proyectación que en realidad es todo pertinente a los ejemplos que estamos viendo, ¿no? Por eso vamos a trabajar en distintas escalas. La escala que vamos a empezar en el trabajo práctico 1, como les decía, es la escala de la célula. ¿Cómo es la célula que se ensambla a partir de una estructura prearmada? Tomemos ideas de la historia. Ahora, ¿cómo se resuelve eso en tu proyecto? Esa es la cuestión. Digamos, esta célula, ¿cómo es? ¿Cuántas células distintas tenés? Llamémosle célula de tipología. ¿Qué modo de, cómo es el programa que le querés incorporar? Pero todo eso es con calma porque vamos a ir de a poquito. Primero es la detección de los problemas que encontramos. Después, cuando nos encontramos con el edificio existente, que es ese edificio de hormigón, ¿qué programa vamos a proponer para resolver ese problema y esas cuántas tipologías va a haber distintas? ¿Cuántas tipologías distintas? 3, 4, ¿cuántas tipologías a partir de los distintos tipos de usuario que encontrar? El tipo de usuario no es uno solo. Acá vas a tener la vivienda para mujeres universitarias, que es géneros, y a partir de ahí, con hijos, sin hijos, con padres, sin padres, depende de cómo vos lo estés encarando al tema o cómo estés madurando el problema, ¿me entendés? Entonces comenzamos desde la célula y terminaremos en el barrio, la inserción en el barrio en el ejercicio 2. O sea, tenemos esas 3 escalas, escala barrio, escala manzana, escala célula, sería 4 en realidad, pero bueno, serían célula y conjunto, los podemos poner como juntos dentro de lo que estamos trabajando. Las dimensiones que vamos a usar para generar esto son 4. Uno, como les decía cuando hablaba, les mostraba uno de los proyectos, es la organización. Está relacionado a la dimensión, digamos, a la distribución y disposición de los elementos, tanto espaciales como programáticos. O sea, las primeras 2 semanas vamos a estar trabajando sobre eso. Después tenemos la estructuración, que está relacionado a la materialidad. Me parece muy importante que, digamos, con qué tecnología vamos a resolver esto. Si lo resolvemos con perfiles, lo resolvemos con 3 capas, lo resolvemos con 2 en seco, en húmedo, porque eso te va a dar nuevas ideas de proyectación. El tercero es referido a los sistemas. Los sistemas las distintas escalas, ¿no? Sistema interno de una célula implicaría el sistema de movimiento, sistemas de fluidos y flujos, sistemas que van y vienen por dentro y se van haciendo exteriores y se van trabajando en distintas escalas hasta que llegas al sistema de movimiento barrial. No sé, digamos, esto que tiene que ver la relación de espacios. Es otro de los sistemas. Yo hablo de sistemas espaciales, sistema de movimiento, sistema de fluido, sistema de flujo. O sea, sistemas implica un pensamiento en conjunto y en capas. Eso es lo que sucede cuando estamos proyectando edificios. Tenés muchas capas de la misma información, pero también acá estamos trabajando edificios en distintas escalas. Recuerden que tenemos acá nuestro primer ejercicio 1 es este ejercicio que está más aislado en las universitarias, pero el ejercicio 2 ya es en el barrio. Entonces, por eso hablamos de distintas escalas de relaciones.
ya tendríamos las escalas de relaciones del espacio público, el espacio semipúblico, el espacio privado, y cuántos grados de espacio podemos encontrar. Y eso es una red de espacios. La contextualización implica un reconocimiento previo antes de hacer el proyecto, pero también implica esto de lo que usó un Reidi, la topografía le condiciona el proyecto, pero también, finalmente, cuando vos proyectás, la pregunta es cómo vos modificaste e interactuaste con el entorno. Sería esa la otra pregunta, ¿no? La contextualización y la recontextualización. El contexto y la recontextualización. Digamos, vos lo estás como incorporando, generando nuevas dinámicas. La pregunta es cómo son esas dinámicas, digamos. Para hablar un poquito del cronograma, el año es todo esto, hasta el día de la entrega. Todo lo celeste que vos tenés y lo también tenés en la guía de actividades es el trabajo práctico número 2. En celeste oscuro tenés las 4 entregas del año. Arriba está en blanco, serían las 5 semanas, es la 5ª semana, entregamos el boom. El boom implica proyectar sobre una estructura existente en la ciudad universitaria, y el título del práctico es Vivienda Universitaria para Mujeres Estudiantes. La idea es que vos puedas trabajar esta idea del nuevo habitante con nuevas prácticas sociales, con prácticas de cuidado, con prácticas relacionadas al hacer de la mujer, pero que tenga alguna singularidad y que pueda resolver sobre eso sobre una estructura existente como es la de los ex biotarios de la ciudad universitaria, que ahora se los presento. Estamos presentes tanto en el Congreso Internacional de Habitar Colectivo de Vivienda Sostenible en Italia, que se acaba de suspender por el coronavirus. Y se suspendió, pero hasta septiembre, octubre, por esa fecha. Ahí participamos con una ponencia y el evento Fragmentos, que ayer nos invitaron, tiene 4 modalidades de trabajo, y uno es por ponencia, el otro es por exposiciones, por paneles o por trabajo de estudiantes. Están todos invitados. Es bien interesante porque aborda las reflexiones para un habitar post-pandemia, un poco lo que venimos hablando, pero hay un grupo de filósofos, está Doberti, está Fernández Castro, hay gente latinoamericana, como yo voy a subir las bases de esto, y lo voy a subir a la página para que todos puedan acceder. Entonces, nos reconocemos a partir de este logo en la página de Face, y ahí están los distintos, el HTTPS para que poder acceder, y también, como les decía, los talleres están totalmente conectados por Facebook. Cada docente tiene un grupo cerrado de Facebook con ustedes. Si no es así, por favor, comuníquense con los profes. Si están como varados, sin profe, por favor, comuníquense con Romina Rossetti, que estuvo recibiendo los distintos fichas, y con Manuel Arraqui, que le estuvo dando una mano en la división de los talleres, como para que puedan tener acceso directamente a uno de los talleres. Aquí les dejamos un QR para que bajen el material básico de planta, corte, vista y sketch que tenemos del boom, base para que ustedes puedan empezar a hacer los ideogramas espaciales, que sería como básicamente el modo que nos vamos a comunicar. Le hicimos una base bastante ajustada como para que ustedes no tengan que ir a visitarlo, digamos, ya que no es posible eso. Y ahí está el link para bajar los textos, alguno que puede ser que alguno no lo haya bajado. En Ciudad Universitaria, entonces, está el ex biotario, donde está el círculo celeste.
la orientación, digamos, está al norte de la ciudad universitaria, al norte y al oeste de la ciudad universitaria, y está en la subida, yendo hacia la facultad, está a 150 metros, menos de 150 metros de la facultad nuestra. La idea es que vos puedas como entender que a partir de una estructura existente hay tecnologías livianas que puedan usarse, que sean en seco, por ejemplo, perfilería metálica, y que pueda ahí, que ya estuviste trabajando en nivel 2, y que puedas entender y comprender qué posibilidades tiene esta estructura para que sea eficiente por un lado, por el otro lado que aborde el problema y que contenga las distintas tipologías del usuario que estamos estudiando. ¿Por qué estudiantes mujeres? Porque el 62% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba es mujer, porque de ese 62%, el 13% tiene hijos, que es un alto porcentaje, aunque no parezca, y tiene como connotaciones específicas, incluso para los que piden una beca o para los que están trabajando en investigación. Personalmente me ha pasado que no se les consideraba para dar una beca si tenían más de 6 años de cursado. Bueno, y se planteó este tema, ¿no? El tema del embarazo, el tema de son 9 meses que están sin poder trabajar y acceder a una beca si te demoraste un año más. Entonces, bueno, se ponía en crisis estos temas que son de hoy, son candentes de alguna manera, son temas que tenemos que aprender a resolver y a compartir. Por un lado, plantearnos y preguntarnos qué es géneros. Entonces, a partir de ahí, empezar a descubrir nuevas formas de acceder a esa información. Los invito a repensar y a repensarnos. Bueno, entonces, la idea es proyectar una vivienda colectiva para rediseñar un sistema de relaciones sociales abordando nuevas ideas. Entonces, esas nuevas ideas son las que ustedes tienen que proponer frente a esta problemática y el mayor desafío es estar cómo te ensamblas con esa estructura preexistente. Esto es un poco lo que ustedes tienen en la guía de trabajos prácticos. Nosotros aquí estaríamos, estas son todas las semanas de este práctico. Nosotros estaríamos la semana 2, el día 6 del 7 del 04, donde estamos empezando a trabajar con las ideas de programa. Vos la semana pasada estuviste leyendo la bibliografía, detectando problemas, con un cierre reflexivo que me parece como más que interesante en relación a cuáles son los requerimientos que necesitaría una arquitectura de vivienda colectiva que puedan introducirse nuevos programas para generar este edificio. Entonces estaríamos en la semana 2, pero vos estuviste leyendo hasta ahora. En la semana siguiente veríamos como ya propuestas de materialidad y espacios en corte y ambientes, y la otra semana la reinserción contextual y la otra semana la entrega de las 6 láminas. Es simple, pero te tenés que ordenar para que esto pueda tener como una continuidad semana a semana y para que cada una de estas semanas vos puedas darle una vuelta de rosca a estas nuevas ideas. Este es el cuadrito que también está en la guía, me parece importante aclarárselos, porque si bien parece un poco tedioso, es simplemente si vos detectas una tipología diferente para una familia o una familia no tipo, sino una familia singular de una madre y un niñito de 3 años, por ahí es distinto de una estudiante madre que está a cargo de un abuelo y que a su vez trabaja. Y entonces ahí es donde verás las necesidades específicas y escribirás en cada uno de estos cuadros el programa cual y cuantitativo. Pondrás las necesidades, pondrás qué actividades, digamos, irás llenando estos cuadros para ver cómo es tu nueva tipología. Y esto les sirve a ustedes para
verificar y al validar su propio proceso, porque estas 4 dimensiones que hablamos hace un rato son estos 4 puntos, que si vos vas recorriendo cada uno de estos puntos, vas llenando semana a semana lo que vamos haciendo. Entonces, como que piensa en la organización, piensa en la estructuración, en 2 semanas ya estamos pensando en la estructuración y en la configuración y después la contextualización. Es decir, vamos haciendo paso a paso esto en estas 4 dimensiones que son realmente guía, por un lado, y por el otro lado, te va a dar la opción, de ir vos verificando tu propio proceso. Va a ser la herramienta con el que el profesor se va a guiar para calificarte, pero vos también te vas a autocalificar para ver si tenés todos estos puntos completos o atravesaste esta experiencia, ¿no? Como vamos a quedarnos en casa, vamos a trabajar en la virtualidad. Como ya dijimos, la maqueta lo ideal no es que sea virtual, pero en este caso va a ser virtual o a mano. Eso ya lo resuelves con cada profe, pero de acuerdo a cada una de tus habilidades y cuáles son el nivel de manejo de herramientas que vos tenés. Sí, lo importante es que esté completo y que esté armado. Que decir, bueno, yo no sé usar la computadora y no te estamos pidiendo en particular, sino que sea informático, sino te estamos pidiendo que puedas resolverlo y que tengas ideas de proyecto y que puedas llegar a concretar esas ideas de proyecto con la máxima definición en el instrumento que te sepas manejar. Estamos trabajando en un ejercicio que es como una especie de nexo entre el segundo año y tercer año, pero es importante porque es de ideas, de espacios, de programa, pero hay que mostrarlo de alguna manera porque es de proyecto también, no es solamente discursivo, es de proyecto. Les dejo unas suertes de videitos que están bien interesantes para estimular un poco estas dinámicas que ustedes en torno a las nuevas prácticas del habitar, desde un habitante no contemporáneo, no tradicional o de una familia tipo, sino desde otros tipos de prácticas, y una página donde suben muy buen material, que es Un Día de un Arquitecto, que es complementario si les interesa saber más sobre géneros y arquitectura. Y con estos 5 modos nos vas a ver de uno u otro tipo y después estaremos definiendo uno para todo. Por ahora tenemos estos 5 logos que nos representan de una u otra manera. Así que bueno, te damos la bienvenida y por alguno de los medios, redes, Instagram, Face, Zoom, Meet, en principio, cuando nos acercamos a la ciudad y al exterior, trabajamos con el taller ciudad. Cuando estamos trabajando con bibliografía, trabajábamos con los transparentes del medio y en lo académico con el negrito. Y con el resto del mundo con los celestes. De todas maneras, ya encontraremos un medio único y ahí definiremos cuál es nuestro logo final. Por ahora nos seguimos viendo entonces la semana que viene y a las 6:30 vamos a volver a hacer otro teórico. Voy a hacer un teórico un poquito más corto porque ya no tiene tanta introducción, sino que vamos a hablar de arquitectura. Voy a presentar 3 obras de arquitectura, entonces los invito la semana que viene a que volvamos a las 6:30 a juntarnos por Meet. Y si quieren hacerme alguna pregunta, después me pueden escribir al mail de viviana.colauti.unc.edu.ar o se quedan un ratito en chat, pero tienen que ver con los profes ahora. Bueno, un abrazo.